Hola, tengan un muy buen día. Soy Jairo Hernández y hoy voy a hablar un poco sobre la filosofía medieval. Ok, como primer punto, ¿qué es la filosofía medieval? Ok, la filosofía medieval dio inicio en el año 530 después de Cristo con la caída del Imperio Romano y concluyó hasta el Renacentismo entre los siglos XV y XVI. La filosofía medieval era o buscaba, más bien dicho, la cohesión de las creencias heredadas de la filosofía clásica junto con los dogmas del cristianismo. Aunque pues no se basó únicamente en esto, no se basó únicamente en la filosofía clásica y los dogmas del cristianismo. No, también hubieron aportes sobre las creencias judías y las creencias islámicas. Ok, los temas principales de esto fue pues el cristianismo y su relación con la filosofía, más que una relación, una pelea entre ellos. Em, pues pero buscó relacionarlas, pero gracias a todo esto pues naturalmente salieron unas interrogantes a preguntas sobre la divinidad, sobre qué es Dios, eh, sobre la relación entre la fe y la razón. Y entre todo esto también llegó el problema de los universales, que en esta época en la filosofía medieval pues se heredó una visión aristotélica del problema de los universales, lo cual plantea que los universales, lo cual es lo abstracto, el mundo de las ideas, existe, pero no está separado de lo particular, lo cual es lo concreto, las cosas o los individuos, lo que también fue conocido como realismo moderado. Muy bien, sin embargo, durante el periodo escolástico del cual hablaré luego, la resolución de este problema volvió al punto de inicio, por decirlo de alguna manera, gracias al nominalismo, que pues planteaba simplemente que los universales no existían. Como dije, otra de los temas principales fue la existencia de Dios, sobre la existencia o inexistencia de este, más que todo la existencia. Durante la mayor parte de ese periodo estaba dedicada a demostrar la existencia de ese ser de Dios como un ser, una entidad e incluso una verdad. Para ello se recurrió a textos sagrados, a la lógica aristotélica, del cual hablaré luego, y al argumento ontológico como principales métodos para hallar respuestas. Ahora, ¿qué es la lógica aristotélica que le he mencionado antes? Bueno, en primer lugar, Aristóteles fue un defensor de la lógica como un método para aproximarse a las ciencias y a la filosofía, pues naturalmente, para los filósofos medievales, plantear la lógica aristotélica clásica como una vía legítima res- para responder a las inquietudes que la época pues planteaba sobre estas preguntas de Dios y todo esto. Se- Según este método, el aprendizaje de ciertos conjuntos de sologismos permitía conectar a un sujeto y a un objeto de una manera correcta. Por tanto, sería una herramienta útil para generar conocimiento. Muy bien, en primer lugar tenemos ahora las características de la filosofía, la cual tuvo pues unas características un poco pues esenciales para la sociedad actual. En primer punto, pues fue esta época fue fuertemente marcada por los planteamientos del orden cristiano, cristiano divino. La Biblia en ese entonces se convirtió en la principal fuente de las respuestas, se convirtió en una verdad. Em, Aunque no fue únicamente esta la única fuente de conocimiento que se tenía, sino que también tenían los textos sagrados del Islam y del judaísmo.
que también estos jugaron un papel muy importante y marcaron esta época. Más que la generación de conocimiento nuevo, la filosofía medieval se encargó de rescatar o reinterpretar la filosofía clásica. El surgimiento del neoplatonismo, que plantea la existencia del uno o Dios sobre todas las cosas, y sobre todo también la introducción de la lógica aristotélica, en las cuales fueron las recién nacidas universidades. Muy bien, la filosofía medieval se dividió en dos etapas: la etapa patrástica y la etapa escolástica. Muy bien, iniciemos con la etapa patrística. Esta etapa, pues, fue como el inicio, la etapa primaria, en la que se articuló la filosofía con ese dogma religioso, ese dogma cristiano, donde uno de los más grandes representantes fue San Agustín, que desarrolló una corriente que hoy en día se conoce como neoplatonismo, el cual nos puede resumir como la reinterpretación de la obra de Platón bajo la óptica o bajo la visión cristiana. Luego tenemos la etapa de la escolástica, la cual abarcó desde el siglo XI hasta el siglo XVI, la cual intenta explicar la revelación cristiana a través de la razón. Surgen consecuencia, o sea, a consecuencia de todo esto, surgió la primera universidad y la necesidad de aplicar el método científico aristotélico para dar respuestas a planteamientos religiosos o abstractos. Otro de los principales exponentes de esa etapa fue Santo Tomás de Aquino, que introdujo la lógica aristotélica en el pensamiento cristiano. Como dije, toda esa época no se centró únicamente en, en el cristianismo y la filosofía, pero también fue marcada por el judaísmo y el islam. Por ejemplo, el judaísmo, quien se ocupó de responder cuestiones fundamentales a la luz de la filosofía. Mientras que el Islam pues utilizó el neoplatonismo como el pensamiento de Aristóteles para responder a inquietudes propias de la religión. También gracias al Islam, que contribuyó demasiado a la filosofía gracias a pues que hizo las traducciones de sus obras al latín y al hebreo. Pues todo esto, en resumidas cuentas, es la filosofía medieval. Espero que haya quedado bastante claro. Desde mi punto de vista es un tema bastante extenso y pues que me gusta bastante hablar, pero pues creo que ya no queda demasiado tiempo y me despido. Gracias.